Cordial saludo, respetado tutor y compañeros de curso. Mi nombre es José Carlos Arroyo Sosa. Hago parte del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y en este video explicaré la solución de la tarea cero del curso Física Electrónica. La actividad consiste en realizar el montaje del circuito mostrado en la figura 1, como vemos acá, con el simulador Tinkercad y tomar mediciones de voltaje, corriente y resistencia, y a partir del uso y la variación de la fuente de tensión, completar la tabla 1 y generar una gráfica voltaje versus corriente, dejando fija la resistencia, que en este caso nos dice que será 10.000. El estudiante debe partir de un valor de 3.5 voltios e incrementar 0.1 a 0.1 hasta llegar a 5 voltios y tomar los diferentes valores de la corriente resultante. Bueno, para el montaje de mi circuito, lo primero que hice fue buscar una placa de prueba. Para esto escribí acá placa de prueba y en mi caso elegí esta que tenemos acá. Lo segundo que hice fue buscar una resistencia, en este caso elegí esta y la ubiqué en esta parte de aquí. La guía nos dice que la resistencia tiene que tener un valor de 10.000. Simplemente para editar esto lo que hice fue darle clic a la resistencia y aquí en este caso nos aparecerá como 1. Simplemente le añadí el 0 y nos quedó de 10.000 ohm. Luego lo segundo que hice fue buscar un multímetro, escribiendo de la misma forma aquí, multímetro, me apareció acá. Muy importante, el multímetro siempre nos aparecerá en un modo voltaje, así como lo vemos acá, pues en estos tres botones el que esté más negrito, pues en ese quiere decir que es el modo en el que se encuentra el voltaje. Como nosotros necesitamos medir corriente, necesitamos colocar el multímetro en amperaje. Simplemente le vamos a dar clic izquierdo y en el modo colocaremos amperaje y de esta forma pues ya el multímetro estará midiendo corriente. También pues para la fuente de alimentación realicé lo mismo. Acá en buscar coloqué fuente de alimentación y me apareció y la instalé en esta parte de aquí. Para hacer la conexión simplemente pues daba clic en los polos negativos o positivos y los llevaba hasta el lugar en donde los conecté. La guía nos dice que empecemos con un valor de 3.5 voltios. Para esto le vamos a dar clic en la fuente de alimentación y acá colocaremos 3.5 voltios, así como lo están viendo acá, y le daremos en iniciar simulación y pues automáticamente veremos que el programa pues nos está dando un resultado en microamperios, pero si vemos acá en la gráfica nos está pidiendo un valor en miliamperios. Entonces aquí tendríamos que hacer una conversión de microamperios a miliamperios. ¿De qué manera la hacemos? Para realizar esta conversión debemos dividir los 3.5 voltios entre la resistencia, que en este caso es de 10.000 ohm, y el resultado pues no sería este que tenemos acá. Luego la tabla también nos pide que hallemos el cálculo de la resistencia. Bueno, en este caso pues el cálculo de la resistencia lo encontraremos dividiendo los voltajes por la corriente. En este caso pues la resistencia siempre será 10.000, ya que en la guía no nos pide que pues la resistencia cambie. En este caso pues será siempre de 10.000. La guía también nos pide que hagamos una gráfica de voltaje versus corriente. Como pueden ver pues esta fue mi gráfica y bueno,
podemos decir que la gráfica obtenida muestra que al incrementar el voltaje aplicado al circuito, la corriente resultante también aumenta proporcionalmente. Este comportamiento es conocido como la ley de Ohm, la cual establece que la corriente que fluye a través de un conductor entre dos puntos es directamente proporcional al voltaje aplicado entre esos puntos, manteniendo constante la resistencia del circuito. Bueno, también la guía nos pedía que diéramos una definición de voltaje y corriente y cómo se podían medir ambas. Bueno, el voltaje, como también conocido como tensión eléctrica, es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos en un circuito. O sea, es la fuerza que impulsa a los electrones a moverse a través de un conductor. El voltaje se puede medir utilizando un multímetro o un voltímetro también. Para medirlo con el multímetro, debemos configurar el multímetro en un modo de medición de voltaje, ya sea una corriente alterna o una corriente continua. Ya eso es según el tipo de corriente que queramos medir. Para la conexión, pues colocamos las puntas de prueba en los puntos del circuito entre los cuales deseas medir la diferencia de potencial. Y luego pues leemos el valor del voltaje en la pantalla del multímetro. Con el voltímetro es un poco más sencillo, pues acá conectamos el voltímetro en paralelo con el componente o sección del circuito donde deseamos medir el voltaje. Y luego realizamos la lectura mostrada en la diferencia de potencial entre los dos puntos. El voltaje también podemos calcularlo utilizando la ley de Ohm, que establece la relación entre voltaje y corriente y resistencia en un circuito eléctrico. La fórmula para esto es voltaje igual a resistencia por corriente. Donde B, como les decía, es el voltaje y es la corriente en amperios y R es la resistencia pero en ohmio. Esta ley permite calcular el voltaje si se conocen los valores de la corriente y la resistencia en el circuito. La definición y cómo se puede medir. Definición de corriente. Bueno, la corriente es el flujo de carga eléctrica a través de un conductor. Este se mide en amperios y representa la cantidad de carga que pasa por un punto en el circuito por unidad de tiempo. La corriente puede ser de dos tipos, corriente continua y corriente alterna. La corriente se puede medir utilizando un multímetro o un amperímetro. Para medirla con un multímetro lo haremos de la siguiente manera. Primero, modo de corriente, configurar el multímetro en el modo de medición de corriente, ya como les decía, corriente alterna o corriente continua, según el tipo de corriente que se vaya a medir. Luego hacemos una conexión en serie, conecta el multímetro en serie con el circuito, de modo que toda la corriente pase a través del medidor. Y para la lectura, pues lee el valor de la corriente en la pantalla del multímetro. Para hacer la medición con un amperímetro, la conexión en serie. Conecta el amperímetro en serie con el circuito y en lectura, pues el amperímetro mostrará la cantidad de corriente que fluye a través del circuito. La corriente también se puede calcular utilizando la ley de Ohm, que establece la relación entre corriente, voltaje y resistencia en un circuito eléctrico. Y acá tenemos la fórmula, en donde la I es corriente en amperios, la B es el voltaje pero en voltios y la R es la resistencia en ohmio. Esta ley permite calcular la corriente, si se conocen los valores del voltaje y la resistencia en el circuito. Igual que con la corriente, con el voltaje. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias.